Me preguntaron, me preguntaron si yo considero, qué opinaba yo que si alguien era marxista, tenía que, si alguien era marxista, lo que yo había dicho en alguna parte, en alguna tertulia por ahí, que un marxista de verdad debería apoyar el capitalismo. Entonces me pidieron que hiciera un video explicando esto, por qué. Entonces lo estamos haciendo. El, el marxismo no es una filosofía anticapitalista. Si uno lee a Marx, lee el Capital, lee el Manifiesto, Gudrun Nisser y todo eso, eh, él está planteándose que el capitalismo es una etapa. Entonces dice, bien, venimos de una etapa que era horrible, el viejo orden, el mundo feudal, monárquico, teocrático, y pasamos a un nuevo orden, que es el orden burgués, y que no es tan malo, pero igual es malo. Y tiene, ¿por qué? Porque tiene algunas contradicciones internas que le llaman, algunos problemas de funcionamiento que en el largo plazo lo harían colapsar. Ese es el análisis que hace Marx, ¿no es cierto? Y nos dice que entonces que el capitalismo es algo más o menos bueno en comparación con lo que había, pero que va a tener que necesariamente transformarse en algo mejor porque tiene problemas internos, ¿no es cierto?, de su estructura interna, de su funcionamiento social. Y, 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 los, y la idea del marxismo básicamente es que el capitalismo solo en un momento dado va a concentrar a tal punto la riqueza en unas pocas manos que va a generar una miseria generalizada y las personas solas van a darse cuenta de eso, se van a levantar y van a generar una revolución y van a repartirse todo y vamos a tener el socialismo y luego el comunismo, pero eso tenía que ser cuando el capitalismo haya agotado completamente sus capacidades de generación de riqueza para las personas, ¿no es cierto? El capitalismo tenía que generar su riqueza y acumular lo máximo que podía, y cuando llega al límite de acumulación y al límite de creación de riqueza se produciría ese colapso. Y ese límite no se ha alcanzado. Vamos a tocar un tema. Hay una teoría que plantea que ciertas personas han logrado eh, descifrar ciertos algoritmos que les permitirían predecir la conducta de los mercados, ¿no es cierto?, de forma casi exacta. Bien, y estamos llegando a un punto donde casi todas las cosas las hacen máquinas y casi todas las máquinas las hacen otras máquinas, por lo que el trabajo humano es prácticamente innecesario. Estamos llegando a ese punto, aún no lo es, pero vamos para allá, se ve que vamos para allá. Y si se acumulase mayor capital, avanzaríamos más rápido hacia allá. Y si sumamos estos dos factores, podríamos ver que en cualquier momento podría llegar ese colapso final del capitalismo que planteaba Marx que iba a llegar, en el que estos que tienen los mecanismos matemáticos para predecir de forma casi exacta el funcionamiento del mercado, y si son además dueños de las máquinas que producen máquinas y de las máquinas que producen cosas, serían monopolistas únicos del mundo, y entonces vendría a ser ya lo que Marx decía como el colapso histórico del capitalismo, ¿no es cierto? Si eso se llegase a suceder. Yo soy un firme convencido de que eso no va a pasar nunca. Bien, yo soy un firme convencido de que nadie puede predecir cómo va a funcionar el mundo porque todos están inventando y creando cosas nuevas. Eh, para decirlo de forma más clara, tú no puedes saber cuánto va a vender la canción nueva de tal artista si no sabes qué otros artistas están saliendo, y no puedes saber qué otros artistas están saliendo porque como están saliendo no lo sabes, y ese es todo el tema. Lo mismo pasa con todas las tecnologías, las industrias, etcétera. Entonces, bien, pero el punto es el siguiente: si los socialistas quisieran, los comunistas quisieran alcanzar su revolución bien, como la predijo el señor Carlos Marx, deberían dejar que el capitalismo funcione de forma lo más libre posible. Dejar que el capitalismo funcione descontrolado, porque de esa forma va a llegar mucho más luego a su etapa de saturación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema con los comunistas hoy en día? Si ellos siguieran exactamente la doctrina marxista, dirían,
bien, hay que darle, incluso hay que ser más capitalista que los capitalistas de tal manera de acelerar el colapso de las contradicciones internas del sistema. Pero los comunistas actualmente no son marxistas puros, son marxistas leninistas. Y hay que recordar que la aportación de Lenin al marxismo es la siguiente. Vale, hay muchas, pero esta es como la importante y es cortita. Los obreros no van a hacer la revolución porque los obreros no son cada vez más pobres. De alguna manera en el capitalismo los obreros van mejorando de a poquito su condición de vida y tal vez la mejoran en menos intensidad que la que lo mejoran los ricos, tal vez en menos proporción mejoran su ingreso, mejoran su vida de lo que lo mejoran los ricos, pero en términos absolutos no son cada vez más pobres. Y en términos relativos tal vez sí, en términos absolutos no son cada vez más pobres. Y eso implica lo siguiente, que no van a estar dispuestos a realizar una revolución violenta, por lo tanto vamos a tener que forzar esa revolución desde la intelectualidad, desde la hegemonía, y es cuando Lenin informa el concepto de la hegemonía en el marxismo. Y eso es el problema, porque los comunistas no apoyan el capitalismo para que este colapse y devenga en el paraíso comunista. Bueno, porque los comunistas no son tan comunistas, son un poco menos comunistas, son leninistas también. Por lo tanto, eso los hace ser un poquito más fascistas que comunistas puros. Eso es. Buenas tardes.